Nuestro primer análisis del día y lo hacemos como suele ser habitual cada viernes con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, hola a todos, muy buenos días. Llegamos al final de una semana. Siempre suena bien el análisis contigo, José María. Además, llegamos en un momento en el que el IBEX 35 se ha dejado un 3,65% en la semana. Parte desde esos 7.800 puntos en medio de la intensidad de las dudas del mercado sobre la recesión, las tensiones en Italia, del que ahora te preguntaré. Pero mirando a nuestro selectivo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario que arrojan los gráficos? Bueno, pues en principio ha roto un nivel importante. La semana ha ido desde luego ha ido de más a menos, pero vemos como a pesar de estar cayendo las últimas 3 sesiones, ayer es cuando ya tuvo la peor caída y el cierre negativo, vemos que tanto el lunes, martes y miércoles, y con todo lo que llovió y con las nuevas medidas que se conocían sobre el sector financiero español, pues el índice siempre intentaba acabar en positivo sobre la apertura que había tenido, con movimiento a la baja. Pero en la sesión de ayer rompía esos niveles y acentuaba esos niveles de 7.900, aquí se ve acercando el gráfico, y por lo tanto nos daba un nivel de caída con un recorrido de unos objetivos, nivel que esos 8.000, 7.925 estaban sirviendo de soporte y de aguante muy bien durante todo el año. Y enseguida que los tocaba, retrocedí, volvía a coger la cuota de los 8.000, 8.050, 8.100. La rotura de estos niveles le da un objetivo añadido de caída, pues que lo puede situar en 7.700, 7.400, niveles que veíamos cuando el estallido de la guerra en febrero este año y los mínimos de este año. Por lo tanto, dos objetivos claros. De momento la rotura puede tener una continuidad de la caída, ayer cerró en torno a los 7.800, puede tener una continuidad de la caída a 7.600, 7.400, y por el lado contrario, tan solo la recuperación de esos 8.040 nos daría un impulso. Lo que pondera las energías, Repsol, y lo que pondera la banca, pues puede hacer caerle esos 100, 200 puntos. No obstante, nos está dando una señal muy, muy clara, en mi opinión, y yo diría, calienten los motores, preparen su liquidez, porque nos puede dar el mercado y nos puede dejar unos muy, muy buenos precios de compra, teniendo en cuenta que tiene una caída adicional entre 100, 200, 400 puntos, ¿vale? Pero cuidado, porque en las próximas sesiones, si estamos atentos, nos puede dejar una muy buena ocasión de entrada en compra en el mercado. Un mensaje que queda claro, y a raíz de este análisis, ya les digo, en próximos minutos le voy a preguntar a José María sobre ese sector bancario que apuntabas, sobre Repsol, también sobre Shell en las energéticas. Pero antes no querría dejar de pasar por todos los grandes protagonistas de las últimas horas y de lo que va a venir, que es la bolsa italiana en medio de esa crisis política. Le hemos visto caer al MIPTE italiano, el índice que se dejaba ayer caídas muy abultadas, veíamos caídas del 3,5%, el peor de Europa, y vemos como en la semana se deja el 5%. Es una bolsa que no solemos comentar a diario, pero ahora mismo los inversores cotizan de primeras en esa bolsa, ¿no? Todo lo que está suponiendo la crisis de gobierno, que luego además se traslada al euro, del que también te voy a preguntar. José María, ¿qué destacas de ese movimiento? Bueno, en principio lo que se puede destacar, voy a intentaros poneros el gráfico, lo que se puede destacar, porque siempre se ve mejor visualmente, es la crisis política que está viviendo el país, ¿vale? Entonces, ya veíamos hace unas semanas el problema de la deuda que tenía, donde el Banco Central pues salía un poquito a su ayuda. Internamente se está viviendo pues una crisis política. Mirar, aquí tenéis el gráfico que siempre se ve mejor. Está viviendo una crisis política que está acentuando esas bajadas en el mercado italiano. Aquí tienes el gráfico de Milán y por lo tanto vemos que en el año va perdiendo desde los niveles de 28.000 que empezó pues a los niveles de 20.500. Esa tensión política que está viviendo el país, que aún acentúa más la crisis de deuda
que tiene, bueno, pues hace que el nivel en este momento pueda seguir cayendo y pueda tener una caída adicional desde los 20.500 que cerró en torno a 1.000 puntos adicionales, a niveles de 19.000, 19.500. Y ayer, bueno, pues vemos como los bancos, toda la banca, todo el sector en general, pero la banca caía en torno italiana en torno a un 5, un 6%. Por lo tanto, crisis política, aumenta la tensión en la deuda y posible continuidad de esa bajada del índice de Milán. En medio de esas tensiones, de ese comportamiento de los principales índices, antes de continuar, querría hacer una parada sobre ese eurodólar que está marcando no solamente los temores de esa recesión económica, sobre cuál vaya a ser, todavía no se sabe la respuesta del BCE en subida de tipos. La paridad con el dólar se perdía ayer, justo cuando Mario Draghi anunciaba su dimisión, también hace 2 días. Vemos que se establece ahora en 1,002 en esa pelea por mantenerse por encima, aunque le cueste. ¿Qué es lo que podemos esperar de nuestra moneda? Bueno, pues en principio, en cuanto al par euro-dólar, Eva, mucho precaución, porque ahora ya en estos niveles puede arrojar un verdadero peligro entrar en cortos. Es decir, aquí tenemos la evolución que ha tenido el eurodólar, evolución que viene con ese doble techo y caída pues prácticamente desde marzo del 2021 y con una caída sin parar desde los niveles de 1,22, 1,23. Por lo tanto, la rotura de la paridad es muy probable. Ayer ya tocaba el 0,99500, ayer en un taller sobre la estrategia y niveles técnicos y evolución que hacía por la tarde ya lo comentaba, y por lo tanto cuidado que esa rotura podría hacer entrar muchos cortos, mucha venta en el mercado y tener un pullback rápido, pullback que efectuó a niveles de 1,00300. La fortaleza del dólar sigue. El dólar está actuando como refugio y por lo tanto su fortaleza es muy grande. La paridad puede romperse a la baja perfectamente, pero en estos niveles y para las próximas sesiones yo estaría muy cauto con entradas en cortos y intentando ver la dirección de la rotura de esa paridad muy clara. Pero en principio, niveles de hoy del eurodólar le hago un rebote al alza, un pullback, y los niveles que marco durante las sesiones el 1,00350, 1,00585 y simplemente decir fortaleza del dólar, inestabilidad y muchas tensiones en Europa, actuar de moneda refugio y que el oro no lo está haciendo, el dólar sí, por lo tanto la fortaleza puede seguir, pero en estos niveles mucha precaución porque puede tener un rebote al alza. Hablando sobre la fortaleza del dólar, es momento de mirar también al comportamiento de los principales índices del mundo. El mercado de Wall Street ayer cerraba en tono mixto, veíamos al Dow caer también en una jornada en la que se veían esos resultados de la banca, esos temores a esa política monetaria aún más agresiva para contener la inflación. ¿Cómo estás viendo esos principales índices? Bueno, pues vemos el Dow Jones que se ha comportado esta semana, ha ido totalmente de más a menos, todos los días de la semana, aquí se ve en el gráfico, ha cerrado totalmente, lo va a hacer con que se vea más feo para que se vea mejor, ha cerrado totalmente en negativo, haciendo constantemente mínimos descendentes y cada vez los máximos eran inferiores. No, se nos ha ido del 31.300 a los niveles de 30.200, 30.100 que tocaba en la sesión de ayer, durante la sesión americana, y por lo tanto en este momento los niveles a tener en cuenta son los siguientes. El mercado americano, mucho más castigado que el mercado español y que algún mercado europeo. Evidentemente aquí se ve desde principio de año, está viviendo una tendencia secundaria bajista con pérdida desde los 36.800 a los 30.000, 29.800 que llegó a tocar semanas atrás. Por lo tanto, para la sesión de hoy vamos a ver cómo cierra.
ayer está cotizando en este momento en 30.650 aproximadamente. Los futuros marcan una salida neutral, una apertura americana muy neutral. De momento quedan muchas horas hasta las 15:30 que abrirá. Y niveles técnicos, pues por la parte de arriba, posible rebote a niveles de 3.830, 30.830, 30.900 como resistencia. Por la parte de abajo, atentos a esos 30.425, 30.289. Son los niveles en los que pienso que hoy se va a mover. SP500, el padre, como siempre digo yo, de todos los índices, muestra un poquito más de fortaleza, aunque la evolución de la semana ha sido idéntica, totalmente a la baja, y esos 3.800 está intentando recuperar. Atentos hoy porque puede intentar tocar esos 3.825, 3.840, y si lo rompe el siguiente objetivo sería 3.875. Y por la parte de abajo, si insisten las caídas, dos niveles a vigilar hoy, 3.770, 3.740. Debilidad, continuidad de la presión bajista, y en principio vamos a ver si puede conseguir adornar el cierre o continúa la presión a la baja. Veíamos en la jornada de este jueves en Wall Street cómo el sector financiero era el que peor parte se llevaba tras haber conocido esas cuentas de JP Morgan anunciando que sus beneficios se reducían un 35% por el aumento de reservas para cubrir riesgos ante una posible recesión. El escenario es complicado aquí. Comentabas que era también donde quería mirar al sector financiero, cómo puede seguir presionando al IBEX 35. También hablabas de Repsol en una jornada en una semana en la que vemos como fuerte varapalo ayer en los bancos españoles, caídas superiores al 4% para Santander, veíamos a CaixaBank 2,37% y con caídas de doble dígito en CaixaBank, Sabadell y Santander para esta semana, muy cerquita, por ejemplo, Bankinter. ¿Qué posición tenemos que tomar? Advertías hace un momento que hay que guardar la liquidez para cuando lleguen esos precios, pero ponías la nota sobre este sector. ¿Qué es lo que arrojan los gráficos? Bueno, pues en principio, Eva, al IBEX le puede quedar, no hagamos de adivinos, pero puede tener una caída en este impulso adicional de 100, 200, 400 puntos. Al sector bancario puede acompañarlo. Hemos visto esta semana las nuevas medidas que quiere implantar el gobierno del nuevo impuesto. Eso indudablemente como impacto inicial pues tiene un efecto negativo que aún está coleando y puede tener una caída adicional la banca en torno a un 2, 3, 4% sobre los precios actuales, y ahí es donde yo digo que tienen que preparar la liquidez y poner los motores a calentar. Por lo tanto, como referencia del IBEX 7.400, 7.600, como referencia de la banca un 2, un 4%, creo que nos va a dejar unos precios muy, muy óptimos para entrar. A nivel de entrar, si se quiere banca más mediana, Bankinter. Si se quiere banca grande, Santander, BBV, La Caixa, y a cada uno el que quiera elegir o estudiarlo en ese momento como se encuentre. Pero en este momento, a continuidad de ese posible impulso a la baja, con ese 2-4% adicional, y a partir de ahí vigilen, analicen, porque el sector bancario nos puede dar unos muy buenos precios de entrada para las próximas semanas. Comentabas de Repsol. Bueno, se están comportando las petroleras muy bien este año. Llevamos prácticamente unas semanas a la baja y fijaros lo que ha hecho, por poner como referencia, el crudo Texas. Por lo tanto, desde el 8 de junio que tocaba esos niveles de 120, 122 dólares, la referencia del crudo Texas Wheat Spot, pues a partir de ahí la caída está siendo sin parar. Ayer rompía los 90 dólares, tocaba en sesión cerca de los 88, 40, 89 dólares. Y bueno, ahí la tenemos en 93. Por lo tanto, esas caídas para mí
el que esté invirtiendo y siguiendo el crudo Texas, el crudo Brent sabemos que va con una diferencia, la misma evolución, 1 a 2 figuras arriba, pues aquí nos puede representar una caída adicional a 88, 86 dólares, pero en estos niveles y tras la caída que lleva desde los 120, a partir de aquí puede empezar en las siguientes sesiones una recuperación al alza a buscar a finales de agosto, en las próximas semanas, no sabemos exactamente la fecha, niveles otra vez superiores a los 100 dólares. Esto volvería a ayudar al sector del petróleo, a las empresas de petróleo, y aquí creo que los precios que están teniendo, que aún en mi opinión les pueden quedar un 2, un 4%, un 5% de cesión a la baja, vuelvo a decir, son precios, sectores, empresas muy estables y por lo tanto son precios a considerar para entrar. Comentabas de este sector, Shell, hemos visto esta semana que la publicación de datos, vemos cómo hemos escuchado, hemos leído cómo después de 2 años de bajada de ingresos hacía sus resultados de publicados en el primer trimestre, donde ganaban 9.000 millones de dólares. Es decir, las empresas están teniendo una evolución por fundamentales muy buena. Por lo tanto, el sector en petróleo, pienso que tras ceder un 2, un 4% adicional, Eva, nos va a dejar una muy buena ocasión de entrada. Y a partir de ahí, pues que el personal, el inversor elija. Si no quiere salir de España, tenemos una gran empresa como es Repsol, que frente a los 180, una caída 140, desde los 11,80, una caída a 11,40, 11,20, 11,50 puede ser un muy buen precio de entrada. En Francia tenemos a Total, una caída de los 46 a 42 nos puede dejar una muy buena entrada. Y si queremos la mayor en Europa, Shell, bueno, pues ese 2, ese 4%, pues también nos puede representar. Pienso que el sector y el mercado en los próximos días, en las próximas sesiones, tenemos que estar con la lupa muy pendiente porque van a haber ocasiones muy buenas de entrada. No nos queda mucho tiempo, pero siempre sabe José María que me gusta terminar este análisis echando un vistazo a lo que es el mercado de las criptodivisas. Esta semana además con ese tensionamiento de nuevo tras declararse en bancarrota Celsius. ¿Cómo ves al Bitcoin para tomar el pulso al sector y hacerlo de forma más breve? Bueno, pues fíjate, rapidito, Eva, aquí son todo alegrías, ¿eh? Vemos como ayer las criptomonedas daban una vuelta. Mirad, voy a poneros un gráfico que podéis ver exactamente la evolución rápida y lo comentamos todo rapidito por el tiempo. Fijaros, aquí tenemos la evolución de las últimas 24 horas. Las criptomonedas estaban cayendo, ayer se dieron la vuelta y el Ethereum subiendo un 8,47% en las últimas 24 horas, Solana un 7%, Ripple un 5%, el Bitcoin un 3%, lo que ha hecho que prácticamente el resultado semanal bastante fuerte que traían en negativo, pues en algunos casos haya mermado mucho y en otros, bueno, pues estén a punto de pasar a positivo. Por lo tanto, la evolución en las últimas 24 horas muy positiva y vemos el Bitcoin como niveles, atento este fin de semana, porque vuelve a recuperar los 20.000 dólares, objetivos atacar los 20.800, 21.200. Si lo consigue, la rotura de esos 21.200 se volvería a meter en el impulso anterior que tenía de pullback alcista con un objetivo de 21.800, 22.200. El Ethereum es la moneda, la cripto más fuerte en este momento desde ayer, que rompía, tocaba desde esos 1.040, 1.050, rompía los 1.070 y tenemos en 1.200. Por lo tanto, disculpar, objetivos 1.250 y la rotura de 1.250 en caso de producirse puede tener un impulso hacia los 1.350 esta semana. Y dando solo un repaso muy rápido, tenemos a ADA, Cardano, también con un impulso al alza, con objetivos de intentar luchar desde esos 0,44 en búsqueda de esos 0,46, a Solana, una de las que mejores también se está comportando, está en 37,23 con objetivo de intentar tocar esos 38,40 y tenemos a Ripple con un comportamiento también bastante bravo,
Por lo tanto, objetivo de Ripple frente a esos 0,350, intentar tocar los niveles de 0,36, 0,37, 0,38. Por lo tanto, movimiento desde ayer muy positivo al alza y que puede tener continuidad este fin de semana. En breve, como es habitual, sacaré mi estrategia de fin de semana en ellas y bueno, esto es una parte positiva al alza que tenemos hoy del mercado. Vale, pues José María, vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Gracias a vosotros y mucha precaución. Y nosotros continuamos